Porque nada hay imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Qué alegría poder iniciar nuestra jornada. Qué alegría poder continuar el día con la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Vamos a compartir la palabra de Dios. La primera lectura del libro del Levítico, capítulo 25. El Señor habló a Moisés en el monte Sinaí. Haz el cómputo de 7 semanas de años, 7 veces 7, de modo que las 7 semanas de años sumarán 49 años. El día 10 del séptimo mes harás oír al son de la trompeta. El día de la expiación haréis resonar la trompeta por toda vuestra tierra. Declararéis santo el año 50 y promulgaréis por el país liberación para todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y retornará a su familia. El año 50 será para vosotros año jubilar. No sembraréis ni segaréis los rebrotes, ni vendimiaréis las cepas no cultivadas, porque es el año jubilar, que será sagrado para vosotros. Comeréis lo que den vuestros campos por sí mismos. En este año jubilar cada uno recobrará su propiedad. Si vendes o compras algo a tu prójimo, que nadie perjudique a su hermano. Lo que compres a tu prójimo se tasará según el número de años transcurridos después del jubileo. Él te lo cobrará según el número de cosechas restantes. Cuantos más años falten, más alto será el precio. Cuantos menos, tanto menor será el precio, porque lo que él te vende es el número de cosechas. Que nadie perjudique a su prójimo, y teme a tu Dios, porque soy el Señor vuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oramos con el Salmo 66. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Meditamos el Evangelio de Mateo en el capítulo 14, versículos 1 al 12. En aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos: Este es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le era lícito vivir con ella. Querían mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes,
La hija de Herodías danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la entregó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El libro del Levítico hoy nos ha puesto en sintonía con lo que era el año jubilar de los judíos. Cada 50 años se celebraba este año de gracia, un año de restauración, un año de paz, un año donde cesaban los trabajos, donde cesaban las esclavitudes, donde cesaban las deudas, un año justamente de gracia, de volver a empezar. Ese es el año jubilar que también en la Iglesia Católica estamos celebrando. En aquella época era cada 50 años. Hace un tiempo, un santo padre dijo: cada 50 años es mucho tiempo, porque hay gente que no alcanza ni a vivir los 50 años y no disfruta del año jubilar. Y como la idea es que más personas disfruten de la gracia de Dios, se estableció que en la Iglesia Católica sea cada 25 años. El último año jubilar por tiempo fue en el año 2000. Yo lo recuerdo aún en la época de San Juan Pablo II. Estaba yo empezando a dar mis primeros pasos en el camino de Dios y recuerdo ese jubileo. Pues el próximo jubileo ya será hasta el 2050. Por tanto, hay que aprovechar este jubileo del año 2025, denominado el jubileo de la esperanza. Un jubileo en el contexto pospandemia, un jubileo en un ambiente de guerra, como no se vivía desde la época de la Guerra Fría, post Segunda Guerra Mundial. Han vuelto a resonar los misiles, los aviones de guerra en Europa, allí, en Ucrania, en Rusia, en Israel, en un ambiente más bien desesperanzador, de mucha incertidumbre económica. La Iglesia Católica ha elegido este lema: peregrinos de la esperanza. En un contexto donde puede uno desanimarse, la palabra de Dios nos devuelve la esperanza, con un jubileo de gracia, un jubileo de bendición. En aquella época los judíos habían heredado su tierra, y para ellos la tierra es algo muy sagrado, muy importante. Por tanto, si se vendía la tierra era como en una forma de alquiler. Es decir, que si faltan 20 años para el jubileo, entonces lo que te vendo son 20 años de renta, porque dentro de 20 años tú me devuelves esa tierra. Pero el jubileo era en todo sentido. La tierra había que dejarla descansar, no se sembraba, lo que ella produjera libremente. Los esclavos recobraban su libertad en el año del jubileo. Las deudas, quien tuviera deudas, se le computaban las deudas, se le borraban las deudas y era un volver a empezar. Los que estaban enemistados tenían que darse la mano y perdonarse. Tenía muchas contextualizaciones, pero especialmente era la reconciliación con Dios. Y es el énfasis que hoy en día la Iglesia Católica hace en el año jubilar.
un año para reconciliarse con Dios, un año para hacer un borrón y cuenta nueva, decimos coloquialmente, borrón y cuenta nueva. Dios nos da la oportunidad en el año jubilar, a partir de 5 sencillos pasos, ganarlos la indulgencia plenaria. Y al ganar la indulgencia plenaria, quedan borrados todos los pecados que confesé, también los que olvidé. Quedan borradas mis penas temporales, es decir, aquellas que con la confesión normal no se borran. Son esas que para borrarse se necesita hacer ayuno, penitencia, obras de caridad, mucha vida de oración, un camino de conversión largo a través del cual yo voy borrando la cicatriz que el pecado ha dejado en el alma, al punto de que si en esta vida no alcanzo a borrar esa cicatriz del pecado, esa pena temporal, pues hay una última misericordia de Dios, y es que si al yo morir no logré cumplir ese objetivo de santificarme y de borrar esa pena temporal, hay oportunidad de pasar por el purgatorio, que decía el Papa Benedicto XVI, es una manifestación del amor de Dios, es un fuego misericordioso que purifica el alma que no alcanzó la santidad en esta vida terrena. Pues, ¿qué trae la gracia del año jubilar, la indulgencia plenaria? Que al tú ganarte el año jubilar, la indulgencia, al salir de la Eucaristía, de tu año jubilar, quedas como un niño recién bautizado, sin pena temporal. No tendrás que hacer ayunos, penitencias, tantas limosnas, tanta vida ascética de sacrificio para ir borrando esa pena durante tu vida, sino que ya queda borrada y ya depende de ti cómo administras tu vida espiritual de aquí en adelante, después del año 2025. Y sé que algunos se están preguntando, bueno, ¿y cómo me gano esa indulgencia, esa gracia tan especial del año jubilar? Pues muy sencillo, queridos hermanos. Un arrepentimiento verdadero, manifestado en una buena confesión. Si quieres hacer confesión general de tu vida, se vale. Y si no, la confesión normal, arrepintiéndote de todos los pecados que tengas conciencia. Eso sí, preparando bien esa confesión, haciendo examen de conciencia, contrición de corazón, haciendo propósito de enmienda y después ir a confesarte y cumplir la penitencia. Confesión, primera condición. Segundo, peregrinar a un templo jubilar en tu diócesis. O si te quieres ir a Roma, bendito sea Dios, ir a ganar el jubileo a Roma con el Papa León. Tercero, en ese templo jubilar que visites, las diócesis tienen dispuestos varios templos jubilares, normalmente la catedral. En ese templo jubilar que visites con la intención de ganar la indulgencia plenaria, vas a participar de la Eucaristía y vas a comulgar. Ir a esa Eucaristía para ganar la indulgencia, comulgando, viviendo la Eucaristía, ofreciendo esa Eucaristía para ganarte la indulgencia. Cuarto, una oración por el Papa León. Normalmente en las iglesias jubilares, capillas, templos, basílicas jubilares, al final los sacerdotes hacemos una oración por el Papa para ganar la indulgencia. Y si no, tú haces tu Padre Nuestro y tu Ave María por el Papa León. Y quinto, una obra de caridad. Recuerdo, confesión, peregrinar al templo jubilar, participar de la Eucaristía, comulgar, ofrecer esa Eucaristía para ganarse la indulgencia, la oración por el Papa y una obra de caridad. Con esos sencillos pasos te ganas la indulgencia plenaria, al punto de que si saliendo de la catedral, de la basílica, el templo jubilar a donde vayas, Dios te llamara a la eternidad, te vas derechito, derechito, sin pasar por el purgatorio, porque
sales como un niño recién bautizado, en la completa gracia de Dios. Una cosa maravillosa que la trae el año jubilar y que hunde su raíz por allá en el libro del Levítico, en el capítulo 25, este mandato del año jubilar, y que la Iglesia Católica le ha adoptado y le ha adaptado a las circunstancias católicas, la Eucaristía, la confesión, todas estas cosas, y que sea un año de gracia. Qué bueno que podamos vivir el año jubilar en esas celebraciones, en ese deseo de empezar de nuevo. ¿Por qué no empezar de nuevo en el año 2025? Un borrón y cuenta nueva, se acabó vicios, se acabó todo el desorden espiritual que tengas y empezar en la gracia. Pues me he encontrado con que una gran mayoría de católicos no se pueden ganar el año jubilar porque o están viviendo en adulterio, como vivía Herodes y Herodías, o están viviendo en fornicación, en unión libre. Recuerdo que mi papá en el año 2000 se dedicó a evangelizar parejas que estuvieran o en adulterio o en unión libre para que se ganaran la indulgencia plenaria del año 2000, del año jubilar. Y andaba con ese entusiasmo, motivando. Y muchas parejas se casaron aquel año. Qué bueno que tú que llevas 5, 10, 15, 20 años viviendo en unión libre, sin poder comulgar, sin poderte confesar, viviendo en adulterio, pues soluciones esa situación. Padre, es que vivo en adulterio, ¿cómo la voy a solucionar? Pida una nulidad matrimonial. No es que la que está casada es mi esposa o mi esposo. Bueno, pues pida la nulidad, empiece en ese proceso de nulidad matrimonial. Puede ser que no salga para este año, pero que este año empiece ese caminar a la liberación, al año jubilar, a la vida de la gracia. Qué bueno que este año celebres tu matrimonio por la Iglesia Católica, si es que vives en unión libre. Padre, es que no hay dinero, es que la parte económica. Hermanos, ya eso es asunto de, de recepción, de lo social, eso ya es un tema temporal. Pero aquí lo que cuenta es lo espiritual y lo trascendental. Alguna pareja se va a casar y me dijo, padre, nos vamos a casar, ahora estamos apretados económicamente, pero nos vamos a casar con papá, mamá, los hermanos nuestros, los invitamos a la boda, los cuñados, algo sencillito, solo la Eucaristía, y planearemos después con tiempo hacer una fiesta. Bueno, bendito Dios. Se vale. Si hay forma de hacer tu fiestecita, tu comida y el matrimonio, pues bendito Dios. Pero lo importante es adquirir la gracia en este año jubilar. No nos vaya a pasar como pasó a Herodes, a Herodías, que aunque Juan les anunciaba que estaban en pecado grave, que se convirtieran, que cambiaran, ellos lo encerraron, lo metieron en el calabozo. Y Herodes tenía ganas de matarlo, pero no lo mataba porque le daba miedo de la gente que lo tenía por un gran profeta. Y se llegó el día en que la hija de Herodías danzó también, bailó también, que Herodes dijo, te prometo lo que quieras, aunque sea la mitad de mi reino, dice otra traducción. Y la muchacha, asesorada por su mamá, le pide la cabeza del Bautista. Hermanos, que no hagamos rodar la cabeza del Bautista este año. Si sigues viviendo en adulterio, si sigues viviendo en unión libre, si sigo viviendo en el pecado que sea, no solo adulterio, no solo fornicación, unión libre, sino el pecado en el que yo decida seguir en este año, estoy decapitando a Juan el Bautista, estoy decapitando al profeta, diciéndole, no me importa tu mensaje que traes de parte de Dios, mejor te elimino de mi vida. Y esa es la mentalidad del mundo nueva era, esa es la mentalidad del mundo moderno. Saquemos a Dios del camino. La nueva era, lo que está diciendo en su eslogan, nueva era, es, pasó la era cristiana, pasó la era de Jesucristo, ahora viene la era nueva, donde
el ser humano es el que manda, el que gobierna, el que es autosuficiente y no necesita de nadie. Tenemos que combatir esa mentalidad del egoísmo, del individualismo de esta época. La gente muchas veces no se está casando justamente por eso, porque me amarro a una persona y si luego las cosas no funcionan, ahí quedo anclado. No, entonces lo que vamos a hacer es vamos a vivir así. Si la cosa no funciona mañana, pues discúlpeme en la palabra, pero te doy una patada y te vas de mi vida. ¡Qué egoísta! ¡Qué anticristiano! ¡Qué anticatólico es esto! Que no seamos ese que mata al profeta, sino aquel que escucha con agrado la palabra de Juan el Bautista, la voz del profeta, y la guarda en el corazón y empieza a cumplirla y a vivirla. Esto nos pide el Señor hoy. Y cuidado, queridas madres, queridos padres, cuidado con lo que estamos recomendando a los hijos, el consejo que le estamos dando. Y puede ser que el consejo no sea así abierto como Herodías, que le dijo a la hija, no, pídele que te dé la cabeza de Juan el Bautista, pero con tu testimonio, con tu forma de actuar, le estás dando el consejo. No vas a misa, no te confiesas, no te casas. Ese es el consejo que le estás dando a tus hijos. Y desgraciado de aquel que al día del juicio final tenga que rendir cuentas de haberle dado mal ejemplo a sus hijos, de no haberlos guiado por el camino del bien. Que el Señor nos libre de cosa semejante, que más bien nos haga temerosos de la gracia de la voz del profeta, que nos haga temerosos de Dios y que nos abramos a recibir la gracia maravillosa del año jubilar, la indulgencia plenaria. Acérquense a su parroquia y pregunten dónde es la peregrinación más cercana, la capilla de peregrinación, la iglesia, y ve a ganarte la indulgencia. Si les gustó este contenido, hermanos, un like así grandote. Si les gustó, compártanlo en sus redes con sus seres más queridos. Y si no han disfrutado aún de la consagración diaria al día, ahí les aparece un icono para que puedan conectarse y se queden en la adoración y consagración del día para el Señor. Un santo día para todos y los bendigo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que estén todos muy bien. Santo día en el Señor.